Bien. Ok, vamos a seguir con Segunda de Tesalonicenses y solo algunos detalles aquí que yo creo que también confirma lo que estamos viendo. ¿Por qué estoy tomando el tiempo para hacer estos puntos? Okay. Una razón, no la única, ni la razón más importante, pero una razón por enfatizar que la venida de Cristo es un evento sencillo, y cuando digo sencillo estoy hablando de un solo evento, es porque controla nuestro entendimiento de capítulos 4 al 22 de Apocalipsis. Si hay dos eventos, si hay un rapto antes de la tribulación y uno después, eso va a decidir cómo yo leo el libro de Apocalipsis. Lo voy a ver como un libro que habla de un tiempo futuro, donde no va a estar yo ni mi familia cristiana, etc. Entonces, por eso estoy tomando, en parte estoy tomando el tiempo para hacer esos puntos. También, como vamos a ver mañana con los sellos, vamos a ver que también el sermón de Jesús que hemos leído y estudiado también nos va a ayudar con la interpretación de ese pasaje y de otros en el libro de Apocalipsis. Bien. Entonces, no es una clase sobre la escatología, o sea, no es una clase así técnicamente, pero hay ciertas cosas que tenemos que entender para entender el libro de Apocalipsis. Y la revelación bíblica que viene antes de Apocalipsis nos ayuda mucho con la interpretación del libro. Okay, número 2, Segunda de Tesalonicenses confirma también la perspectiva de Jesús sobre la segunda venida. Y aquí, capítulo 1 y el principio de capítulo 2. Inciso A. El pueblo de Dios enfrentará tribulación y persecución y tendrá que permanecer firme hasta el fin. Pablo está escribiendo esta carta a personas que están en tribulación, están en tiempos difíciles. ¿Alguien que lea 1, 3 al 5, por favor? Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y cada uno de ustedes sigue abundando en amor hacia nosotros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Entonces ellos están en medio de persecuciones y sufrimientos. ¿Qué consuelo les va a dar Pablo en esos tiempos de tribulación o de persecución y sufrimiento? Inciso B. Dios recompensará tanto a su pueblo como a sus enemigos cuando Jesús viene. 1, 6 y 7. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará, ¿qué? Descanso, lo mismo que a nosotros. Entonces, dos propósitos. Uno es dar descanso y otro es juicio. ¿Okay? ¿Cuándo pasará eso, Pablo? Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Entonces, ¿de cuál venida está hablando ahí? ¿Cuándo es que todos reconocen que viene Jesús en llamas de fuego con sus ángeles? ¿Okay? Es la segunda venida. O sea, no estamos hablando de un rapto secreto antes, estamos hablando de la segunda venida. ¿Y qué está diciendo? Que ese evento, esa venida resultará en dos cosas. Descanso para el pueblo de Dios, seremos rescatados, pero por el otro lado, ¿qué? Juicio para sus enemigos. Eso coincide con lo que hemos estado viendo. ¿Okay? Inciso C, cuando Jesús viene, castigará a todos los incrédulos con destrucción eterna. 1, 8 y 9. Con destrucción eterna. Castigará a todos los incrédulos con destrucción eterna. 8 y 9, siguiendo. Para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. En capítulo 25 de Mateo, ¿qué vimos? ¿Qué dijo? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué hará? Recogerá dos grupos de personas y los dividirá en dos grupos y habrá una ¿qué? Un gran juicio.
Algunos entrarán luego en juicio eterno, fuego eterno, y otros entrarán en la vida eterna. Entonces, Pablo está diciendo la misma cosa. Va a haber un juicio para decidir el destino final de todos. Inciso D. En ese mismo día, el mismo día, Jesús rescatará a su pueblo y será glorificado entre ellos. Siguiente versículo. En el día que Él viene para castigar con destrucción eterna a sus enemigos, en ese mismo día, Él venga para ser ¿qué? Glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron en el testimonio que les dimos. Entonces, dos propósitos: salvación en medio de juicio. Ese tema bíblico que se repite tantas veces. Hay un dato nuevo aquí que no habíamos visto antes. Y eso viene en los siguientes versículos en capítulo 2. El día del Señor y nuestra reunión con Él ocurrirá después de la revelación del hombre de maldad y su rebelión contra Dios. Este pasaje vamos a ver más después en el libro cuando estudiamos capítulos 17 y 18, porque vamos a hablar más del anticristo final. Pero quiero que vean algún punto aquí. Pablo dice, versículo 1 de capítulo 2. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, él acaba de mencionar esas venidas del Señor. En cuanto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, pues pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan. ¿Qué está pasando? Están confundidos y están perdiendo la cabeza, dice Pablo. ¿Por qué? Porque han recibido profecías y mensajes que pretenden ser ¿de quién? De Pablo mismo. ¿Y qué se enseñan en esas profecías y esas enseñanzas? Ya llegó el día del Señor. Entonces algunos están diciendo, el día del Señor ya está pasado. Entonces, por supuesto, están confundidos los hermanos. Es que Pablo dijo que ya pasó, pero pensábamos que íbamos a ir con Jesús. O sea, ¿qué está pasando? Confundidos. Y lo que Pablo dice es interesante. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse, ¿quién? El hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces, hay una revelación de un hombre que se llama aquí el hombre de maldad. En algunas versiones el hombre del pecado. Yo creo que eso refiere a ¿quién? El anticristo. O sea, Juan dijo, ¿recuerdan? Ustedes saben que vendrá un anticristo, el anticristo, pero hay muchos anticristos antes. Como una prevista, tenemos la visión de la bestia en Apocalipsis 13. La bestia tiene 7 cabezas que representan 7 reyes, pero luego sale una octava cabeza. En Daniel, la visión de la última de las 4 bestias, tienen 10 cuernos y luego sale un pequeño cuerno, ¿okay? Que también habla de un personaje que en el futuro saldrá de la bestia. Entonces allí podemos ver que la bestia no es el anticristo, que el anticristo sale de la bestia, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Y es un personaje que según Daniel persigue a los santos en una manera terrible y luego es destruido ¿recuerdan lo que pasó? Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe dominio del anciano de días y destruye a la bestia y destruye el pequeño cuerno y establece el reino de Dios. Entonces, Pablo hubiera podido mencionar varias cosas, pero aquí dice, no ha pasado el día del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque pues no ha aparecido ese pequeño cuerno, ese hombre del pecado, ese anticristo. Y otra vez, sé que tienen preguntas, pero cuando llegamos al capítulo 17 vamos a regresar a este pasaje y ver con más detalle cómo es ese personaje, quién es. No quién es, no les voy a decir quién es. Estoy tentado a decir que es Donald Trump, pero no lo voy a decir. Ok, confirmación en 2 de Pedro. Vamos a terminar con este pasaje.
Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro habla, número 1, de la certeza de la venida de Jesús. La certeza de la venida de Jesús. Primero dice que los profetas hablaron de esos eventos alrededor del día de Jesús. ¿Alguien que lea, por favor, 3, 1 y 2 de Segunda de Pedro? Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto a ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por los apóstoles de ustedes. Okay. Entonces dice que estamos hablando de cosas que los profetas profetizaron. Y mire lo que dice, y el mandato del Señor y Salvador declarado por los apóstoles. ¿A qué se refiere ahí? Pues eso incluiría el sermón de Jesús. O sea, esta enseñanza no solamente fue enseñada por los profetas, sino también por Jesús mismo y luego declarado por los apóstoles. Inciso B, muchos se burlan y niegan la venida de Jesús. 3 y 4, por favor. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Okay? ¿Qué dicen los burladores? Pues hoy en día, ¿qué dicen? Ha pasado de 2000 años, o sea, no va a venir. ¿Y cómo responde Pedro? Bueno, da 3 respuestas. Primero, lo que pasó en los días de Noé. Primero, la cronología del plan de Dios. Y número 3, la misericordia de Dios. Hay alguien que lea 5 al 7 y van a ver esos 3 puntos. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Okay. Entonces, igual como en los días de Noé, el mundo fue guardado para ese diluvio, para destruir el mundo, hay una segunda destrucción de la tierra, esta vez no por agua, sino por ¿qué? Llamas de fuego. Okay. Versículo 8 menciona la cronología del plan de Dios. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces el punto es, mira, ustedes dicen han pasado 2000 años, eso no es nada para Dios. O sea, Él tiene su propio plan, sus propios tiempos y su propia cronología. Por la tardancia no deben negar o dudar la realidad de la segunda venida de Jesús. Y luego, la misericordia de Dios. Otra razón por la cual se ha tardado tanto es que Dios tiene misericordia. Quiere darles oportunidad para ¿qué? Arrepentirse. Y vamos a ver esto cuando hablamos de los sellos y las copas. Una gran parte de los juicios que vienen en la época de la iglesia son previstas del juicio final y tiene como su propósito llamarnos al arrepentimiento. Entonces, versículo 9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, una razón por la cual se ha tardado es la misericordia de Dios. Luego sigue en los siguientes versículos describiendo 2 cosas, la venida de Jesús por un lado, y luego la destrucción y recreación del mundo. La destrucción del cosmos y la nueva creación. Inciso A, el día del Señor vendrá. Seguimos en versículo 10. Siguiente versículo. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo vendrá? Como ladrón. ¿De dónde sacó Pedro esa ilustración? Pues del sermón de Jesús. El mismo lugar de donde lo sacó Pablo. ¿Okay? Vendrá el día del Señor como ladrón. Bueno, ¿qué pasará cuando venga el día del Señor? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículos 12 y 13. Esperando
y apresurando la venida del día de Dios, en cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán por intenso calor, pero según su promesa nosotros esperamos que nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora justicia. Entonces, por un lado, cuando venga el día del Señor, todo será destruido. Alguien me preguntó hoy en el break acerca de qué tan literal son las plagas de las copas y de las trompetas. El sol se oscurece, las estrellas caen a la tierra. Bueno, he dicho que eso es parte del día del Señor. En un sentido, el día del Señor es una descreación. Es parte de la destrucción de la tierra y del cosmos que termina ¿cómo? Con la destrucción completa. ¿Okay? Entonces el día del Señor viene con señales cósmicos y el fin de esos disturbios cósmicos, según Pedro, es que la destrucción completa de la tierra. Pero ¿qué pasará después? 11 y 12. ¿Alguien que lea, por favor? No, perdón. Otra vez 12 y 13. ¿Qué pasa después de que los cielos son destruidos? ¿Okay? Según su promesa, nosotros esperamos que nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora justicia. ¿Okay? Entonces ahí entra otra vez la pregunta sobre el milenio, pero por lo menos podemos ver aquí que en la perspectiva de Pablo hay una venida, debemos estar listos, no sabemos cuándo será, pero sí viene y resultará en ¿qué? Una nueva creación. Okay, podemos injertar 1000 años ahí para el milenio o no. El punto es que cuando viene Jesús, el resultado final será la destrucción del cosmos y la renovación o recreación del cosmos. Okay? La importancia de estar listos, aquí podemos ver la ética de la escatología. La Biblia no nos da detalles sobre las cosas por venir, como dije ayer, simplemente para satisfacer una curiosidad. Hay un motivo moral y ético en la escatología. Alguien que lea 11 al 15, por favor. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, y consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que recuerda. Okay. Entonces, parece que Pedro ha leído 1 y 2 de Tesalonicenses, también ha leído el sermón de Jesús y está hablándonos de los mismos eventos. Y su punto ético es que si viene el día del Señor, si viene salvación en medio de juicio, ¿cómo podemos prepararnos? Pues vivir vidas que se someten al señorío de Jesucristo, vivir vidas santas para estar listos para su venida. Y recuerdan, Jesús tomó el segundo parte de su sermón para enfatizar la importancia de estar listos y preparados, no dormidos, sino despiertos para la venida de Jesús.